Shalom. Shalom. Antes de empezar, queremos dar como siempre toda alabanza, gracia y honra a Yahweh. Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Bahakodash. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino. Y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo trayendo esta palabra en verdad y en sinceridad. Una vez más, el Espíritu de Yahweh Bahasham Yahushai nos permite reunirnos aquí, a estos hermanos que ustedes ven ahí en su pantalla, en un verdadero milagro de fe, cada quien desde sus tierras de dispersión. Ahí están los hermanos de Aser, de la tierra del llamado Bolivia, Shawal y Aizar. Y desde Babilonia, la grande, el hermano Hananya. Y acá desde las tierras de Isaacar. Y una vez más, por el Espíritu, es lo que les digo en estos últimos tiempos, tratando de sellar al electo y redimiendo, dándonos cuenta los tiempos en los que estamos viviendo. Así que, una vez más, vamos a dar cuenta por el Espíritu. El tema del día de hoy, de esta lección de edificación diaria, va a ser que el Antiguo Testamento no es nulo, porque estas ideas fáciles, estas ideas sencillas de que con que tú nada más te leas el Nuevo Testamento, con aquel argumento, por ejemplo, en Gálatas, que dice que la ley nada más era hasta que llegara Yahushua, lo cual es cierto, porque no estamos diciéndote que las escrituras están incorrectas, sino que lo que te decimos es cuál es el comportamiento que quiere Yahweh que tengamos mientras Él regresa. Pues el de la ley, porque entonces ¿cuál? Entonces ¿qué? ¿El de la ley de la selva? ¿El de la ley de cada quien? ¿El de la ley de tu país? ¿El de la ley de tu esclavitud? ¿O cuál? Entonces es importante, y hoy vamos a sacar algunos preceptos para darte cuenta de que hoy día, en pleno 2019 año del Coragma, el Antiguo Testamento sigue más vigente que nunca, porque, empezando porque la misma escritura te dice que Yahweh no cambia. De otro modo, este pueblo de Israel ya habría sido destruido junto con todas las demás naciones por tanta iniquidad que hay en el día de hoy, tanta violencia, maldad, desigualdad, injusticia, tanta perversidad, amor al dinero, narcisismo. La menor de esas, el Señor ya nos hubiera hecho pedazos, y en eso te das cuenta de que el Señor se sostiene en lo que dijo, porque no nada más es una prueba de resistencia. Te dice la Escritura, nada más para ir dando un poco de antecedente, que nadie puede ser salvado por la ley. Ahora tienes que demostrar tu fe, pero también te dice la Escritura tu fe y tus obras basadas en la ley, en el buen comportamiento, en tener presente a Yahweh Ba'ashem Yahushai, que en eso se basa esta idea de que el Antiguo Testamento, por supuesto que no es nulo, porque mientras esperamos a que Yahushai regrese con toda su gloria, pues hay que comportarse de alguna forma, y la mejor forma de comportarse, pues es apegado a la ley, lo mejor que puedas. Estamos en una esclavitud, sí, nadie puede ser salvado por seguir la ley, correcto, pero apégate, arrímate al fuego, porque es lo único que nos puede mantener en un comportamiento aceptable ante los ojos de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y listo, entonces vamos a empezar con este primer precepto. Va a ser segunda de Timoteo 3:16, y lo voy a leer en esta nueva traslación viviente. Nada más eso te lo decimos para que tengan ustedes como referencia. Agárrate cualquier Biblia que tengas en tu casa, agárrala, desempólvala, y lo que te decimos, la Biblia es la misma, nada más ten cuidado de las traducciones, nada más, las palabras, los sinónimos, no vaya a ser que te cambiaron una palabra por otra. Entonces, abusado, porque si tienes que consultar el griego o el hebreo, pues también, si tú estás escudriñando las escrituras como se deben, no olvides hacerlo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Yahweh Ba'ashem Yahushai. Así que ahí está, estos retractores que dicen, no, pero es que toda la escritura fue escrita por hombres. Y entonces, ¿quién esperabas que la escribiera? Si al mismo pueblo el Señor se las escribió en piedra, y Moisés se las tuvo que romper en la cabezota, porque ya estaban ustedes adorando a becerros de oro. Nada más que el Señor dijo, pues, te la voy a escribir otra vez, esta vez no se las rompas en la cabeza, pero ahí consérvalas, ¿no? Entonces, para ver si así, pero aún así, las escrituras fueron escritas sí por hombre, por pluma y lápiz, o como se llama en tu país,
el estilo, el estilógrafo, como se llame, pero fue inspirada por el espíritu de Yahweh Bashim Abushai, y hay múltiples de referencias. Le dice la escritura, escribe, te ordeno que escribas esto, te ordeno que guardes esto en libros, en tablas, hasta el último de los tiempos, y un montón de cosas. Así que regresando, toda escritura es inspirada por Yahweh Bashim Abushai, y es útil para enseñarnos lo que es verdad, y esto aplica hoy y siempre. La escritura completa, fíjate dónde estamos en el Nuevo Testamento, y te está diciendo la escritura, toda la escritura, nada más que ustedes son necios. Ustedes cuando les conviene, ahí sí analizas palabra por palabra. No es que el pueblo, no es que mira que dice que el mundo, que toda la tierra, sí, nada más que para tu vida cotidiana sí sabes hacer la diferencia, y para esta parte espiritual, si te pones exquisito, si te pones ahí como si fueras un maestro en lingüística, como si fueras un catedrático de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces ahí sí analizas palabra por palabra. Entonces, toda escritura es inspirada por Yahweh Bashim Abushai, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Porque, ¿qué crees? Este libro es un libro de instrucción, de historia, de amonestación, de sabiduría, de enseñanza, histórico. Entonces, el asunto pues es que si tú tienes algo con qué contrastar tus actos de vida contra esto, entonces sabrás si estás cumpliendo esta ley o no lo mejor que se pueda. Si estás haciéndolo, Yahweh Bashim Abushai lee el corazón de los hombres, si lo estás haciendo como se debe, de buena fe, o si nada más estás pasando aquí como si estuvieras nada más quemando el tiempo. Y sigo, ya para terminar, ahí mismo en el versículo 16, dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, tú dime si no está vigente este reglamento, y el reglamento es completo, porque hasta en las leyes de tu país o en las leyes civiles, tú no dices, bueno, pues voy a empezar ahí del artículo 50, ¿no? De la ley, y los otros 50, pues me los paso, me los utilizo en el sanitario, ¿no? Para limpiarme el trasero. Tú no dices eso. Entonces no puedes simplemente omitir la mitad de la ley o decir que una parte de la ley no sirve, ¿no? Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que cualquier cosa que te enseña que estás equivocado y las cosas que te enseñan lo correcto, es una ley, y es una ley que sigue vigente. Haz lo mejor que puedas, porque otra vez, ya para terminar este primer comentario, entonces, ¿qué ley quieres cumplir? ¿La tuya? ¿La de la selva? ¿La de tu gobierno? ¿Cuál ley es la que quieres cumplir? Y date cuenta de que no te estamos diciendo que no cumplas la ley, te estamos diciendo al contrario, cumple con la ley, así como cumples con tu ley de hipotecas o de tránsito o de negocios civiles, etcétera, etcétera, así también cumple con la ley de Yahweh Bashim Abushai. A cada ámbito le tienes que dar el debido respeto y la atención. Nada más que las leyes de los hombres, las leyes que te rigen aquí, esas no te dan vida. Y esta ley de Yahweh Bashim Abushai es cuestión de vida. Y no estamos hablando de esta vida en este planeta, sino la vida que sigue después de este cochinero de reino que Yahweh Bashim Abushai pronto va a corregir. Y ahí está. Dale, hermano Hananya, y luego Aizar, la va a escuchar. Con hermano, que como leíste en segunda de Timoteo, en el 17, dice que a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto. Muchos dicen que no se puede ser perfecto, pero pues él considera perfecto al que haga lo que él manda. Sabemos que pues nos es difícil cumplir la ley, pero Yahweh ha puesto cosas por las cuales él va a perdonar a sus electos. Como tú dijiste algo, hermano, muchos de estos hombres de los cuales se les habla esta escritura, como dicen que el Viejo Testamento ya no es, y cuando se les muestran escrituras salen que, pero es escrita por hombres. Claro que es escrita por hombres, ¿sí? Yahweh ha usado todo el tiempo a los hombres aquí en la tierra, pero él es palabra de él, juicios de él. Y eso es lo que deben de entender, que estas palabras por eso han perdurado, porque son palabras de Yahweh, no son palabras de un hombre como muchos escritores de la antigüedad que hablan una cosa y después al tiempo sus libros son basura. Con Yahweh no es así.
Entonces sí los escribieron hombres, pero hombres escogidos, de israelitas. No hay ningún gentil aquí que haya metido mano para poner la palabra de Yahweh. Entonces aquí en el libro de Segunda de Pedro 20:21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, ¿sí? Aquí nadie viene y dice, oh, es que yo digo que así es y así es. La misma Escritura nos lleva que es palabra de Yahweh. Aquí ningún hombre viene a decir que es de que él lo lee y es lo que él dice. Aquí estamos hablando de que son palabras que Yahweh podemos corroborar con todos sus libros, que es el mismo mensaje de juicio y salvación para los que guardan sus mandamientos. Y eso es lo que los profetas, los que él apartó para dar estos mensajes, ha puesto y sigue diciendo, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, ¿sí? Nada de lo que está aquí ha sido de que, oh, yo tengo ahí la partecita mía y a ver cuándo se da. Lo puse nada más porque me salió de la cabeza. No hay ninguna palabra aquí de inspiración humana. Reconocemos que Isaú, el llamado hombre blanco, ha metido su mano, pero por medio del Espíritu podemos detectar, porque hay doctrinas que él ha creado por medio de esas cosas que él ha querido impulsar, la mala información que da también. Pero aquí claramente te dice, no es del ser humano esta palabra, no es del ser humano, como muchos dicen, y sigue diciendo, sino que los santos hombres de Yahweh hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, ¿cuáles son esos hombres apartados? Porque la palabra santo es apartados, los que él escogió. Viene siendo Malaquías, viene siendo el rey David, a Salomón, a Miqueas y a Isaías. Todos ellos son a los que él apartó, Mateo, a Juan, y todos son los que él escogió para que escribieran sus palabras. Entonces, su palabra no ha cambiado. Él sigue hasta el día de hoy escogiendo a hombres para dar sus juicios, y eso no va a acabar porque sus juicios van a tener efecto, porque es palabra de él, no de hombre. Es una de las cosas que queremos. Lo que está en el Viejo Testamento, como le dicen que ya no es, eso es falso. Esos juicios son vigentes porque son profecías, como dice, las profecías, y son cosas que están cumpliéndose el día de hoy y que van a cumplirse. Aún en el reino, cuando esté el reino establecido, todavía hay cosas que se tienen que ir cumpliendo. Sí, lleva todavía un proceso. O sea, no es que esto ya no es, como te ha contado tu iglesia mentirosa, tus apóstoles, a sacerdotes y pastores. Eso es una gran mentira. Y ahorita vamos a ir en las escrituras para que por medio de ellas se compruebe esa mentira. Y eso es todo, hermano. Ya, pa. Porque lo que estamos haciendo nomás es recordarte que, por supuesto, las escrituras no se contradicen, su origen y cuál es el propósito y por quién están inspiradas y para qué te sirven, mientras que Yahweh Bashem Oshai no esté presente, y creo que por ahí lo dice ahí en Gálatas, hasta que el Señor regrese. Entonces, ¿quién es tu tutor? ¿Quién tienes como tutor? Pues la ley, las escrituras, para que te sirvan de sabiduría, de enseñanza, de escarmiento. Entonces, nada de que no vale o nada de que eso, pues nada más fue del pasado, ¿no? Tan vigente como lo que más. Así que ahí está. Dale, hermano Haishar. Tengo una escritura, ¿no? Porque las escrituras te dicen que el amor al Señor es seguir sus mandamientos, ¿no? Nuestra gente hoy en día no sigue sus mandamientos, sigue su corazón. Y con la boca alaban al Señor, pero con su corazón están lejos de Él, ¿no? Y como dice acá en el libro de Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y ese es el amor al Señor, ¿no? Porque mucha gente piensa que con decir con la boca, ir cada domingo, están alabando realmente al Señor, pero eso es vano. El Señor no quiere palabrería, sino que hechos. Y como dice aquí, este es el libro de Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Y así es nuestra gente, ¿no? Porque con los labios le honra al Señor y piensa que va a ser salvo por eso, ¿no? Dicen que la ley está anulada
que ya no hay más profetas, que ya no hay apóstoles, y todo eso, ¿no? Pero eso es para agarrar tu dinero, porque son engañadores. Y continuando, pero su corazón está lejos de mí, porque con la boca alaban al Señor solamente los domingos. Los demás días siguen su iniquidad, ¿no? Porque hay cristianos que van a brujos, consultan a reliquias, van a cosas que de la suerte y todo eso, ¿no? Que es que te dice que están alejados del corazón, de sus hechos, ¿no? Y como dice acá, y su temor mío no es nada más que mandamiento que les ha sido enseñado. Y ese pastor que tienes no es un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Porque con palabras suaves te ha dicho que puedes alabar al Señor con la boca, que ya no hay mandamientos, que solo hay un mandamiento, ¿no? Porque ellos creen que solo hay un mandamiento, ¿no? Que alabes al Señor y ames a tu prójimo. Pero estás diciendo que puedes hacer todo lo que tú quieras, y eso es satanismo, ¿no? Porque no puedes hacer todo lo que tú quieras. El Señor te ha dado leyes, qué comer, qué no comer, y tengo otro libro aquí. Ezequiel 33 y 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no la pondrán por obra. Y así es nuestra gente, ¿no? Oye la palabra del Señor, sabe qué tiene que hacer, le dices que no coma carne de cerdo, y todo eso, ¿no? Oirán tu palabra y no la pondrán por obra, y no ponen por obra. Saben las escrituras y lo ignoran. Antes hacen halagos con sus bocas, y con su boca alaban al Señor. Dicen que lo aman, que van cada domingo, que ofrendan, pero esas son obras vanas. El Señor quiere hechos. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Buscan la prosperidad, querer estar en esta tierra, pero las escrituras te dicen que el que ama esta tierra más que al Señor, el amor del Padre no está en él, porque aquí todo es iniquidad. ¿Por qué te vas a querer quedar en esta tierra, ¿no? Donde impulsan el homosexualismo, el feminismo y todo lo que se en contra del Señor? Eso, hermano. Y es bien yapá, porque eso que estás diciendo, efectivamente la gente trata de malinterpretar. Entonces, como Yahweh Shai nada más dijo, ¿saben qué? Yo les voy a cambiar toda la ley nada más por uno. Pero ahorita lo voy a repetir. Entonces, que ames a Yahweh Shai con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ya, el contexto de eso es que como este pueblo de Israel, el pueblo elegido, no habían entendido porque eran muy brutos, eran muy apegados a la ley, estaban los extremistas, los llamados judíos, esos que seguían la ley, que se lavaban las manos hasta antes de comer y hacían hasta rituales humanos, ¿no? Entonces, el Señor les ha dicho, no, esas enseñanzas humanas, eso no te va a dejar nada. No sean brutos, te lo voy a dejar en uno solo, los 613 mandamientos. Ámense entre ustedes, no se estén fregando. Pero no era porque el Señor no se iba a poner a hacerte una versión 2.0 de las escrituras. Y pongamos un ejemplo de lo que acabas de decir. Esa ley que está ahí me parece que es en Levítico o en Números, esa ley que dice, por ejemplo, cada 7 años que tú le hayas prestado dinero a alguien y si en 7 años no te lo alcanzó a pagar, ahí muere, como decimos por acá, ahí muere la deuda, ya no me debes nada. Entonces, como Yahweh Shai no te dijo algo específico, no le escribió un capítulo específicamente respecto a las deudas, etcétera, entonces tú asumes que como ya esa ley no es nula, entonces sí, si tú le prestas a alguien, entonces sí, le cobras una tasa de interés y se la sostienes hasta que te pague, ¿no? Entonces, y como esas son muchas, nada más estoy poniendo un ejemplo de esos de los que contrastan, pero no puedes hacer nada más nula la ley así como así, porque otra vez, entonces, ¿con qué marco de referencia te vas a guiar? No hay que ser hipócritas. La nulidad de la ley, o más bien, para decirlo claramente, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. No hay que ser simple de decir, no, pues ya no hay ley. Entonces, imagínate, si aquí en tu mundo de esclavitud, tienes leyes civiles, tienes leyes penales, entonces en el mundo espiritual en el que sí cuenta, entonces ahí sí vas a poder hacer lo que se te dé tu regalada gana. Pues piénsalo 2 veces. Nada más era para apoyar ese comentario. Dale, Shawal. Can, Yapá, ¿no? y
Y el tema es de que tanto la ley y otras enseñanzas nos han dado, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y los profetas, ¿no? Que han escrito el Antiguo Testamento en la reencarnación están hoy, ¿no? Y gracias a la misericordia de Yahweh, Hashem, Yahweh Sai, todos los profetas están volviendo a hacer el trabajo que han hecho antes, ¿no? Retomando el trabajo. ¿Y eso qué viene a ser? El entendimiento de lo que dice el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay profecía que se está cumpliendo hoy, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? De que estas iglesias, estas religiones han tergiversado tremendamente las escrituras, ¿no? Te las separan por profetas mayores, profetas menores, no sé qué estupideces más, y ni siquiera tienen entendimiento de lo que el libro del profeta que ha escrito, que está en la Biblia, dice, ¿no? Están tan adoctrinados con este vino de Babilonia, ¿no? Que trajeron desde Estados Unidos, ¿no? De ahí es donde viene este evangelio de Satanás, ¿no? Y están las iglesias cristianas, católicas, mormones, testigos, y cualquier religión que tú pienses, eso es maquinación de Satanás. ¿Por qué? ¿Qué hace Satanás? Está dividiendo a nuestro pueblo con estas religiones. Y ese es el propósito, que nosotros estemos perdidos de aquí a allí, ¿no? Los cristianos no sé cuántas denominaciones tienen, ninguno se pone de acuerdo y te dicen somos del mismo cuerpo, ¿no? ¿Cómo? Eso está mal, ¿no? Y no tienen el entendimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Solamente creo que se van hasta Génesis, ¿no? El primer capítulo ha creado a Adán, a Eva, ¿no? Y eso nomás. Después que lean los primeros 5 libros, después que lean Amos, Joel, no saben quién es Babilonia, ¿no? Entonces, esta gente está perdida, ¿no? Y si no saben el Antiguo Testamento, preguntarles de Apocalipsis, te van a decir de que está cerrado este libro, ¿no? Este libro está sellado, ¿no? O sea, no hay, es tan fácil de entender de que, ¿cómo no van a tener respuestas a alguna pregunta de un congregante que va a una iglesia? Y te paran con decir, no juzgues, ¿no? Pero aquí estamos para dar respuesta a las verdaderas ovejas que escuchan la voz de Yahweh. Tengo Salmo 78, versículo 1 al 4. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, ¿no? Y la Biblia está por parábolas, ¿no? Y solamente a quienes ha hablado, no en forma de parábolas, sino en forma para que entiendan solamente a los discípulos. Y ahí estamos hablando de la elección hoy en día, ¿no? Porque nosotros, gracias a la misericordia de Yahweh, tenemos el entendimiento, que eso ha venido desde los apóstoles de la gran piedra de molino, ¿no? Y es un privilegio tener este conocimiento, ¿no? Dice, porque hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Ahí está. Nos va a dar lecciones que están escondidas en el pasado. Ahí está, ¿no? Deuteronomio 28:15. Esa es una gran lección que tenemos que entender, ¿no? Ahí están las maldiciones que encajan perfectamente a nuestros pueblos indígenas y de los morenos, los esclavos, ¿no? A nuestros hermanos que han pasado eso y nosotros mismos hemos pasado. Esa es una lección, ¿no? Porque como decía el hermano Yahuanatan, si no sabes la historia, estás destinado a volver a cumplir lo mismo. Pero si ya sabes la historia que este maldito gringo es Esaú Edom y ellos han venido a esclavizarnos, ellos han venido a maltratarnos, tú no vas a volver a repetir eso, ¿no? Y dice, versículo 3, Salmo 78, versículo 3, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. Ahí está. Dentro de esa historia, dentro de todo lo que sabemos, nos han transmitido los antepasados. Por eso estos malditos gringos, estos españoles cuando han venido aquí, han matado a nuestros ancianos, porque ellos tenían la sabiduría de años anteriores. Uf. ¿Y qué han hecho? Nos han metido esta doctrina del evangelio de Babilonia, y nos han traído cristianismo, catolicismo y todas las estupideces sectas que hay, ¿no? ¿Eso para qué? Para debilitar al pueblo de Israel. Dice,
Versículo 4. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. ¿Y qué es lo que hacemos diariamente? ¿Qué es lo que hacemos cuando salimos al campo? Contamos todo lo que ha hecho Yahweh, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y nos vamos al Antiguo Testamento. Como el Nuevo, el Antiguo, todo es válido y está, como dijeron los hermanos, está inspirado por Yahweh, ¿no? Y contamos a nuestras generaciones, pero sabemos de que no van a escuchar porque son duros de servicio, ¿no? Pero la lección de hoy día es de que tenemos que entender que el Antiguo Testamento ya fue, ¿no? Ya no tienes que tomar en cuenta, ¿no? Están mal esas doctrinas y por eso estamos viniendo a decirles de que no es así, ¿no? Según la Escritura, tenemos que ir a las sendas antiguas, nos indica, ¿no? Es lo que quería decir, hermano. Papá, y voy a traer primero un precepto para apoyarte y después traigo otra escritura. Este es Mateo 13 y 10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con esta gente? Y Yahushua respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a estos otros, no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso parábolas. Porque el Señor dice, esta información es tan privilegiada que no cualquier chusma la va a entender. Así de fácil. Y es la misma escritura. Ahí está, ahí mismo. Ahí te la acabamos de aplicar. ¿Para qué está esta escritura? Para recordarte que esto no es para todos. Para recordarte lo que Yahushua dijo y dijo bien. Para que no se anden, no anden de presumidos, haciéndose los muy filósofos y los muy doctos. Y vamos a poner otro ejemplo. Ahora sí, empezando a citarte en el Nuevo Testamento, porque eso antes de decir el precepto que tengo, nada más ponte a pensar por un minuto. Yahushua cuando estuvo aquí, ¿cuál era el fundamento de sus enseñanzas? Pues el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces? Y a ver si ahorita traemos al menos algunos ejemplos, que decía, a ver ustedes, a ver mugrosos, en este momento se les acaba de cumplir esa escritura que acabo de leer. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó? ¿Qué hubo? Entonces, y en la escritura del pasado se hablaba del mismo Yahushua desde el principio, desde Génesis 1 y 1. Pero era tan magistral el espíritu que reinaba en Yahushua que les decía, ¿qué hubo? Esta escritura se acaba de cumplir aquí ante sus ojos. ¿Cómo les quedó el ojo? Entonces, vamos a traer algunos ejemplos de esas. Romanos 15 y 3 dice, pues ni siquiera Yahushua vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Yahweh, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Yahweh, Hashem Yahushua. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan las promesas de Yahweh, Hashem Yahushua. Oye, pero es que entonces todavía no se ha cumplido. Claro que no. Si apenas se va a poner bueno esto, apenas la maldad está llegando a su fin, apenas la tecnología está alcanzando niveles que como nunca, casi ya están la tecnología tan avanzada que ya casi te van a poner corazón de marrano en los trasplantes de corazón, ya casi te van a poner ¿cómo se llama? Sofía y Cortana y Google y Alexa y toda esa pandilla de nombres de mujeres perversos que tratan de que van a ser más inteligentes que tú. A ver si ahora no te reemplaza nada más por un robot que suelda ahí la lámina, a ver si no también te reemplazan ahora ya no vas a poder hacer deliveries, ya no vas a poder entregar cosas, a ver si no te ganan hasta el sitio de maestro, o a ver si no te empiezan a robar todas tus plazas, el lavacoches o el que se estaciona, porque ahora hasta los taxistas, ¿no? Que es que los autos autónomos y que solito se maneja y que quién sabe qué, ¿no?
ahí está la niñita esta edomita sueca diciendo que por favor salven al mundo, ¿no? Que tiene la tecnología y el dinero, puros cuentos. Aquí de lo que se trata, y con eso termino ya mi intervención. ¿Hasta cuándo tenemos que estar comprometidos y escudriñando las escrituras? Dice, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo. Entonces, ¿a dónde te ibas a ir a refugiar para obtener esperanza y ánimo? Mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Yahweh Ba'ashim Abushai. Cumples con paciencia, a tragar camote, a agarrarte de lo que puedas, a vivir en esta esclavitud, porque eso es lo que está pasando. Entonces, las escrituras sí, estas inspiradas por Yahweh Ba'ashim Abushai, es la única agarradera que tienes al manto de Yahweh Ba'ashim Abushai. Si no te agarras de ahí, ¿de dónde te vas a agarrar? ¿Del mundo? Pues no. Ahí está. Dale, Hananya. Tengo una para apoyarte, Salakio, hermano Hananya. Can, dale, chaval. Salakio. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. También sé que todo lo que Yahweh hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. Ahí está. ¿Y qué hacen estas religiones? Alegremente te dicen, ya fue el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Y dice, el propósito de Yahweh es que el ser humano le tema. Ahí está. Y quitando el Antiguo Testamento, estas religiones, y sabemos que es maquinación de Satanás, ¿no? Porque nosotros sabemos lo que es. Entonces, al quitar eso, ya no tienen miedo a nada. Por eso hacen lo que ellos en su regalada gana quieren hacer. Y estos malditos congregantes que su corazón está en eso, ¿no? Más que todo es dinero, porque van, que me van a dar, si yo voy a dar, me va a dar el 100, el 200, el 300% en dinero. Eso están pensando estos malditos. Y por eso siguen ahí, ¿no? Es lo que quiero decir, hermano. Ya, ahí está. El Señor no cambia y no se le puede agregar ni quitar nada. Órale a esos que tratan de agregar y quitar para que se les quite. Para que se les quite lo animal, pero no pueden quitar ni agregar nada de la palabra de Yahweh Ba'ashim Abushai. Ahí está, ahora sí, dale, Hananya. Y luego Aizar. Hermanos. Libro de Malaquías 3:6. Porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Sí? Ahí lo vuelve a corroborar. Yahweh no cambia. No vas a venir tú y vas a enseñar tus doctrinas, porque Él te ha permitido para que te lleves a los que Él no les ha dado, como el hermano leyó. Se les ha hablado en parábolas, porque muchos, no todos van a entender. Entonces, pero Yahweh no cambia. Los juicios que Él ha dado por transgreder sus mandamientos, esos juicios van a venir. Igual la salvación para el que esté haciendo todo lo que se tiene que hacer para cumplirlos. Entonces, Yahweh no cambia. Y por eso es como dijo el hermano al principio de cuando comenzó la lección. Si ya hubiera cambiado, ya hubiera arrasado a todos. Y si quita a Jacobo de aquí, de esta tierra, se va a llevar a todas las naciones, porque es su pueblo que más valora, la gente que él más quiere. Por eso mismo también la ha puesto a golpe, a que entienda su error. Le ha dado reprensión. Entonces, esto es lo que es. Yahweh no cambia nada de que el Viejo Testamento ya no es. Voy a pasar aquí al libro de Hebreos 13:8. Y esto es para esos cristianeros que siguen enseñando estas cosas a las personas. Dice, Yahweh Shai es el mismo ayer y hoy, por los siglos. ¿Y qué es lo que él enseñó? ¿Qué es lo que él enseñó? ¿A transgredir, a decir que ya pueden hacer lo que quieran? Nada de eso. Y también él es como el Padre. Él tampoco no va a cambiar lo que a él ya se le dio. Él sabe que él tiene que cumplir y él lo hizo. Y es lo que él habló. No apartarse del Padre. Sigue diciendo en el 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuáles son esas doctrinas? La cristiandad, lo que está mero aquí en este continente. Extrañas porque no van de acuerdo a lo que él enseñó, no va de acuerdo, no se someten a la instrucción de los profetas, como leímos al principio. Estas doctrinas no se someten
a las instrucciones de los profetas, a la palabra del Altísimo, que es Yahweh. Y sigue diciendo, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. O sea, mentalmente hay que saber que esto se tiene que cumplir, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, cosas que no van a aprovechar, que siendo estas doctrinas o caminos equivocados, nunca les van a salir nada de beneficio. Por eso es que siguen teniendo problemas, siguiendo ciegos. Y así como lo dijo aquí al principio, para terminar, aquí en el libro de Mateo 5, 17 y 18 dice, esta la voy a leer aquí en la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, la explica más mejor. Y dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Aquí está hablando a Yahweh Shai, al que ignorantemente llama la cristiandad Jesús. Dice, no malinterpreté la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. ¿Sí? Ahí está. Él no ha venido a decir como te ha enseñado, oh, ya eso ya no es. Todas esas profecías que están en los profetas, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué hay con ello? Si Yahweh Shai claramente lo está diciendo que él también no cambia. Y aquí te está diciendo que él no vino a quitar la ley de Moisés, y la ley nada más se la dio al pueblo de Israel, para que sepan. Por eso es que estas naciones no van a entender. Entonces, ni a los profetas. ¿Cuáles son los profetas? Los apartados, los que él escogió para que escribieran su palabra. Entonces, no vino a quitar a nada de eso. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Cuál es? Que él muriera para que Israel sea retomado otra vez al Padre, que es Yahweh. A eso vino. No vino a decir, ya morí y ahora sí todos pueden irse al bailongo y aquí los veo el domingo, ¿ok? Y hay nomás con 2 o 3 pecadillos que se acuerden y ya van a pasar. Nada de eso. Dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan los cielos y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Yahweh hasta que su propósito se cumpla. ¿Y cuál es el propósito? Entregarle, darle el juicio a Israel y otra vez rescatarlo y ponerlo en el reino, darle el reino de los cielos. Por medio de que él hizo el sacrificio, él murió. Entonces, él no murió para que ya todos anden en el reventón. Él murió por un propósito, que es que Israel sea retomado, que vuelva y reciba el reino de los cielos. No para transgredir la ley o todo lo que es el camino recto, el camino bueno. Eso es todo, hermano. Y justamente toda esta sabiduría, ¿de dónde sale? De las escrituras que han sido inspiradas por Yahweh Ba'ashem Abushai. Entonces todo tiene sentido. ¿Dónde está el origen de toda esta información? ¿Cómo es que el espíritu de Yahweh Ba'ashem Abushai se comunicó con esos primeros profetas? Después Yahweh Shai diciéndole esta información a sus apóstoles, toda la información, la que está escrita y la que les pudo haber dicho así por aprendizaje verbal. Entonces eso también es bien espiritual. Entonces allí está una vez más el recuerdo de esas escrituras una y otra vez que sirven de inspiración y de recuerdo. Dale, Ishar. Y como estaba diciendo hermano Hananya, ¿no? Que nuestra gente sigue otras filosofías, ¿no? Y por eso fuimos destruidos nosotros, ¿no? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hemos seguido otros caminos, otros dioses, y como dice acá, Jeremías 2 y 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esos males ha hecho nuestro pueblo, ¿no? Han dejado al Señor, se han ido tras otros dioses, tras otras filosofías, y este tiempo lo mismo, ¿no? Se van al cristianismo, catolicismo y todo lo que no aprovechan, ¿no? Porque esos son caminos de muerte. Y tengo otra escritura porque, como estaba diciendo, ¿no? Que el Señor no vino a anular la ley, ¿no? Sino a cumplir. Y es bien conocido, ¿no? Que el Señor tenía barba porque cumplía la ley, ¿no? No comías carne de cerdo, porque es parte de la ley, ¿no? Y tienes que guardar eso también.
porque quien quiera que anule el más pequeño de sus mandamientos será llamado pequeño, te dicen las escrituras, ¿no? Y como dice acá en el libro de Josué 1 y 8, nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y debemos meditar en este libro, ¿no? De día y de noche, porque esto es aguas vivas, ¿no? Y aquí hay lo bueno, ¿no? Porque todo en el mundo es lo malo, caminos de muerte, ¿no? Y también otros dioses, porque la escritura dice que el Señor no hay dioses con él. Él es y Él es el único, ¿no? De día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque se vienen días terribles, ¿no? En Apocalipsis te dice que el que guarde las obras del Señor hasta el fin, aquel va a ser salvo, ¿no? Y las obras de Él es guardar sus mandamientos, seguir sus caminos. Y aquí en versículo Josué 1 y 18 te dice, cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Y eso te dice, ¿no? Porque en tiempo antiguo, que no quería escuchar la ley del Señor, le ponían a muerte, ¿no? Pero hoy en día estamos en Babilonia, ¿no? En Sodoma y Gomorra y promueven lo malo, ¿no? Y el homosexualismo, el feminismo, y no hay caminos rectos hoy en día, ¿no? Y tengo otra escritura en el libro de Baruch, es Baruch 4 y 1. Este es el libro de los mandamientos de Yahweh y la ley que permanece para siempre. Los que la retengan entrarán en la vida y los que la dejen morirán. Y esta ley permanece para siempre, ¿no? Por eso en un libro en el Nuevo Testamento, creo que es en Hebreos, que dice que el Señor va a colocarnos, ¿no? En nuestros corazones, en el reino, ¿no? La ley y sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley permanece para siempre. Como estaba diciendo el hermano Hananya, ¿no? Lo leyó en las Escrituras, en Mateo 5. Y continuando. Vuélvete, Jacob, y reténla y camina en su luz. Y esta es la luz, ¿no? Porque hay una escritura que te habla que nuestra gente vino la luz al mundo y nuestra gente aborreció la luz, ¿no? Porque sus obras eran malas. Nuestra gente no viene a la luz, ¿por qué? Porque tiene obras malas. Porque esta luz te dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que tienes que hacer, lo que no. Nuestra gente aborrece la luz. Y vuélvete, Jacob, reténla y camina en su luz, al resplandor de ella. No des tu honra a otro, ni tus beneficios a otros pueblos extranjeros. Israel, bienaventurados somos, porque se nos ha dado a conocer lo que a Dios le agrada, y Él nos ha dado sus caminos, ¿no? Sus leyes, sus estatutos y todo eso, ¿no? Y tengo aquí otra escritura en el libro de Juan 3 y 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Yahweh. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la luz ha venido al mundo, ¿no? Que era Yahweh Shai, y Él te ha dicho que no ha venido a anular la ley ni a los profetas, ¿no? Como estaba leyendo el hermano Hananya. Y nuestra gente aborrece la luz, porque quiere estar en sus iniquidades, quiere hacer lo que ellos quieren vivir en anarquía, ¿no? Y como es acá, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, y el que hace lo malo está pecando, ¿no? Y el pecado es transgredir la ley, porque ¿cómo sabemos que hay pecados? Porque transgredes la ley, y la ley está para siempre, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Yahweh. Y los que practican la verdad y que son los elegidos se van a volver al Señor, ¿no? Para ver sus caminos, para arreglar sus caminos. Eso, hermano. Yapá. Y otra de las grandes distorsiones, porque es espiritual lo que estás diciendo, otra de las grandes distorsiones de estas iglesias, de que dicen, bueno, pues es que Yahweh Shai, él trae gracia, vivimos por gracia, ahora sí que gracias al sacrificio de Yahweh Shai, lo cual es cierto, tenemos la gracia, pero eso no significa
que tú puedas hacer lo que tú se te dé la gana, porque no vaya a ser que en una de esas el Señor diga, tráiganme el expediente de este, y entonces puras aberraciones. Entonces tú eras de los que apoyabas el lesbianismo, la homosexualidad, te daba igual si acababan con el planeta o no, te daba igual si eras esclavo o libre, te daba idea, mientras tú tenías tus satisfactores del mundo, entonces que el mundo ruede. Entonces no vaya a ser que mientras tú estás pensando que tus ídolos te pueden echar la mano al final, no vaya a ser que estés acumulando pecado tras pecado, porque estás infringiendo sistemáticamente la ley que crees que ya no es válida. Entonces, ni muy, ni tan, porque no te creas que nada más por el hecho de decir, pues es que yo tengo fe, yo sé que el Señor al final me va a salvar, haga lo que haga. Si hemos visto el juicio que aplica el Señor, ¿tú crees que al final te va a salvar? Si hemos visto juicios terribles de cómo el Señor no solamente dice, no, yo ahí te dejo, ahí para que se te quite a ti solito. Hemos visto juicios terribles, sino el Señor autoriza que esos juicios te caigan por medio de demonios. Eso da miedo, pero ustedes no han alcanzado ese nivel de temor a Yahweh, ese temor sano a Yahweh por cumplir sus leyes y comandamientos, porque si supieras lo que te conviene, pues lo que te conviene es cumplir lo mejor que puedas la ley y los mandamientos, porque el juicio de Yahweh es terrible, terrible. ¿Cuántos de esos que invocan Diosito, Diosito, Diosito? ¿Y cuántos de esos les ha caído juicio terrible? Nada más para que veas que con el Señor no se juega. Así que por ahí va, y piénsalo otra vez, porque el no cumplimiento, el querer ignorar la ley, no significa que como tú la quieres ignorar, ya va a estar ignorada para todos. No vaya a ser que el único que anda por ahí en ese camino seas tú solo, creyendo que la ley ya no aplica. Dale, hermano Chaval. ¿No? Y lo que nos ocurrió este fin de semana en el campo, ¿no? Vino un adventista y le explicábamos, ¿no? Y qué era su palabra mágica o su salida, ¿no? ¿Qué nos decía hermano Aizar? No importa. No importa. Sí. No importa. Las mujeres no pueden enseñar, pero tiene un libro de una profeta, no sé qué, de testigos de Jehová. No importa, no importa. Ella ha sufrido, ella ha sido un mártir, pero la Biblia te dice que no tiene que enseñar. No importa. Esa es su palabra mágica de Jacob, ¿no? Realmente están perdidos, pero no, ese día del juicio ahí va a decir no importa, ¿no? Esa es la diferencia. ¿No? Tengo estos preceptos. Lucas capítulo 16, versículo 16. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, ¿no? Se dice que hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. O sea, ¿qué dice esto? De que Juan el Bautista lo que le guiaba era la ley y el mensaje de los profetas. Eso es lo que te dice en esta escritura, ¿no? Y vamos a seguir leyendo. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Yahweh y todos están ansiosos por entrar, ¿no? Y la buena noticia es de que ha venido el Hijo, que ha mandado Yahweh a su Hijo, Yahweh, para arrepentimiento y perdón de pecados, pero solamente para el pueblo de Israel, ¿no? Y veamos qué dicen los versículos, ¿no? Porque ahí la paran los cristianos y te dicen, ya, hasta aquí fue la ley, hasta aquí fue los profetas. Pero sigamos leyendo. Versículo 17. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Ahí está. ¿No? Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Yahweh sea anulado. Ahí está. Cortamos terriblemente esas iglesias. Y si tú eres uno que va a una iglesia que profesa esa estupidez de que ya fue el Antiguo Testamento, que ahí está la ley, sal de esas casas de ramera porque te vas a ir al hoyo, ¿no? Tengo otros preceptos más. Hechos, capítulo 17,
Versículo 2. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. ¿Ahí está? Y cuando estaba Pablo acá sabía el Nuevo Testamento. Pablo ha agarrado los rollos, los escritos que son ahora el Antiguo Testamento. Si Pablo agarraba los Antiguos Testamentos, ¿quién eres tú para decir de que ya fue? Ni le llegas a la punta del zapato de Pablo. Realmente. Dice, versículo 3, explicó las profecías. Ahí está. Pablo explicaba las profecías, ¿no? Y Pablo entonces explicaba las profecías, ¿qué era? Profeta, ¿no? Dice, y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Yahawashi, de quien les hablo, es el Mesías. Versículo 4, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Yahweh y un gran número de mujeres prominentes. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Agarraba pues el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento están las leyes. Y hace rato hemos leído de que ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley, ¿no? Entonces, tienes que salir de esas casas de rameras si tú estás escuchando este video, ¿no? Sal de una vez, ya deja de ser tibio, deja de seguir amarrado a ese, como dicen, estado de confort en ese club social, porque realmente eso no es iglesia, ¿no? Es lo que quiere decir, hermano. Papá, y ahorita que dijiste eso, una de las confusiones más grandes que tiene nuestro pueblo, porque así lo han oído de sus sacerdotes, de sus pastores, es que la gracia te permite hacer cualquier cosa. Están completamente equivocados. La gracia no es haz lo que quieras, la gracia no es no importa lo que hagas, el Señor te va a salvar. La gracia es cuando estés consciente de que tienes que cumplir las leyes y los mandamientos, como estás en un estado de esclavitud y como este cuerpo no responde porque está diseñado para pecar, cuando falles, porque vas a fallar, ahí está la gracia. Tú estabas tratándote de seguir lo mejor que podías la ley, pero en alguna de esas te va a fallar porque así lo diseñó Yahweh Bashim Yahushai. Este cuerpo está queriendo fallar todo el tiempo, la lucha constante del alma y el cuerpo, la carne y el espíritu. Entonces, ahí, cuando te falle, cuando tú digas, Señor, caray, flaqueé, no pude, pero tú sabes que no era mi intención, entonces el Señor examina los corazones y ahí es donde sí entra la gracia y el Señor te dice, no te apures, yo sé que no fue con mala intención, ahí aplica la gracia. Entonces, es un grave error que crean que la gracia es un boleto en blanco para hacer lo que quieras. La gracia nada más es ese que cura ese error momentáneo, te permite, te la pasa por alto cuando fue un error sincero. Dale, bro, y luego ya sigo acá. Dale. Alguien en el espíritu. Y eso es muy cierto, ¿no? Efectivamente, de que cuando ha venido Yahweh, al que más llamas Jesús, ¿no? Ha venido para arrepentimiento y perdón de pecados. Sabemos que solamente es para el pueblo de Israel. Y ese periodo de gracia hace de que, digamos, como estamos en esta esclavitud, nosotros no podemos, ¿qué se llama? Estar en el día de reposo, porque el día de reposo es un día que puede caer lunes, martes, miércoles o sábado. Y si tú trabajas, no le vas a decir al dueño del negocio, no voy a ir a chambear porque yo creo en la Biblia y como es día de reposo no voy a chambear. De una patada te bota y se contrata a otro. Y ahí viene pues lo que es la gracia, ¿no? Pero también hay que aclarar a la gente porque sabemos cómo es Jacob, ¿no? Va a decir, no, pues si pecamos, ha venido por nuestros arrepentimientos, pero de pecados, le meteremos lo que podamos hacer, ¿no? Y en una vez cuando salí al campo, vino un cristiano y me dijo, estamos en periodo de gracia. Y le dije, entonces tú robas. Y me dijo, sí. Imagínate el grado de lavada de coco que tienen estas personas. Y aquí quiero sacar esta escritura.
Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, ahí está la diferencia. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Ahí está. Ha venido para arrepentimiento y perdón de pecados, Yahweh. Pero si tú sigues pecando a propósito, ya fue, ya no hay, eso no te va a cubrir ese periodo de gracia, porque tú estás pecando voluntariamente. ¿Y qué te pasa? Versículo 27, solo queda la terrible expectativa del juicio de Yahweh y el fuego violento te consumirá a sus enemigos. Ahí está. O sea, no es pues, no hagas alegremente decir, podemos pecar, estamos en periodo de gracia. ¿No? Hace rato habló el hermano Nazayar del juicio que estamos viendo. Realmente da terror, da miedo ver los juicios que se está dando en el mundo. La maldad se está incrementando tremendamente. Sabemos de que todo esto es porque Yahweh así lo quiere. Y nos está mostrando a través del internet, a través de las redes sociales, los juicios que están dando a violadores. Quién sabe hayan matado, quién sabe hayan violado, un juicio terrible, ¿no? ¿Y eso es para qué? Solamente es para la elección. No es para todo el mundo estas cosas que están mostrando, porque sabemos nosotros de que todo lo que pasa es porque Yahweh así lo quiere. Entonces deja de hacer estupideces y decir ya fue el Antiguo Testamento, ya fue las leyes, porque por eso te va a juzgar, ¿no? Es lo que quiere decir, hermano. Tengo una escritura, hermano. Dale, Isaac. Para respaldar lo que estaba haciendo el hermano, ¿no? Porque no puedes pecar voluntariamente, ¿no? Para que sobreabunde la gracia, ¿no? Y como dice acá en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y cómo vas a vivir aún en él o en el pecado? No puedes pecar voluntariamente, no para que sobreabunde la gracia, porque el Señor vino a morir por tus pecados. Tú pecando voluntariamente estás diciendo que el Señor va a venir por ti otra vez, como dice acá, en ninguna manera. Y como dice acá otro libro, porque ¿cómo sabemos que es pecado? Porque es transgresión de la ley, ¿no? Es, como dice acá, 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y eso es pecado, ¿no? Transgredir la ley. Y las escrituras te dicen que el que come carne de cerdo, que el que no hace crecer barba, estás infringiendo la ley y estás pecando. Y tengo otra escritura, ¿no? Para aquí, Romanos 3:31. Luego por la fe invalidaremos la ley, y por la fe, no por la gracia, porque mucha gente dice que estamos en gracia, ¿no? Ya no hay ley. ¿Qué dice acá? Luego por la fe invalidaremos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos a la ley, y así confirmas que sigues al Señor, ¿no? Siguiendo sus leyes lo mejor posible. Eso, hermano. Ya va. Ahí está. Sí, ya va. Entonces ahí está. Voy a traer otro ejemplo. Este es Mateo 26 y voy a empezar en 52. Es cuando estaban a punto de agarrar a Yahweh Shai para crucificarlo. Guarda la espada, le dijo Yahweh Shai. Los que usan espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre Yahweh que me enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y él nos los enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Entonces, imagínate en qué momento crítico Yahweh Shai estaba citando hasta las escrituras. Él sabía que en el Antiguo Testamento ya se había hablado de él, del sacrificio que iba a hacer por el pueblo de Israel. Así que, nuevamente, ¿cuál es el valor? Un documento de experiencia del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo no las escrituras iban a ser ese documento en el que toda la fe en Yahweh Shai, en esa gracia, iba a estar fundamentada? Pero ya hemos citado los versículos que así lo explican, que el Señor Yahweh Shai no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y esa ley es tutora, sí, y ya lo leímos también, y va a seguir siendo así hasta que venga Yahweh Shai. Entonces,
no te queda de otra, ese es el marco de referencia. Cumple lo mejor que puedas y tienes la gracia, mientras viene Yahweh Shai, de que si infringes esa ley por algo que es sincero, una falla sincera, una falla técnica sincera por ser un ser humano y estar en la carne, bueno, pues para eso tienes la gracia. Pero eso no significa que tengas ese boleto para pecar, porque entonces te va a pasar ahí lo que leyó el hermano Shawal. Si pecamos a propósito, pues ya, como dice la otra escritura, ni toda la madera del mundo, ni todos los animales del mundo bastarían para hacer un sacrificio. No quedaría el juicio de Yahweh Bashim Abushai, y el juicio de Yahweh Bashim Abushai, témele, porque es terrible, terrible y ya viene. Ahí está, Babacushá, vamos a empezar a agarrar las últimas escrituras, vamos a empezar a circular. Dale, Hananya. Hermano, libro de Juan 7:38. Dice, porque todas las escrituras que han leído, hermanos, es para corroborar lo que Yahweh Shai mismo habló acerca de él y los profetas. Y los profetas dan testimonio de los juicios y de las profecías a venir acerca de Yahweh Shai. Entonces Yahweh Shai, ahí claramente, como dijo el hermano, todavía, o sea, la escritura habló cómo iba a morir. Por eso cuando está la escritura que iban a agarrar al pastor y las ovejas iban a ser dispersadas. Entonces ahí se cumplió esa también. Cuando fue el tomado, todos los apóstoles a correr, a tratar de esconderse. Entonces ahí se cumplen estas profecías y de eso fue lo que dan los profetas. Y aquí, libro de Juan 7:38 dice, el que cree en mí, aquí está hablando Yahweh Shai, que ignorantemente llama Jesús. El que cree en mí, como dice la escritura, no como dice el hombre, un sacerdote, un pastor. Como dice la escritura, por eso es que estamos trayendo todos estos preceptos por medio de ello, como lo dice, esa es nuestra base. ¿Sí? Y ahora lo que sigue lo bueno. De su interior correrán ríos de agua viva. El agua representa esta verdad, este entendimiento. Entonces, todos los hombres que han creído en Yahweh Shai, como dice la escritura, ríos de aguas de vida, palabras de verdad para que ustedes entiendan que el camino que llevan es camino de muerte. El que les está dando su pastor es un camino o un veneno que los va a matar, porque verdaderamente eso es. Yahweh Shai aquí está dando, esta verdad es para que tengan vida, no para que mueran. Y sus pastores y sacerdotes son los que le están dando es esa doctrina, es esa agua, es esa doctrina que los va a llevar a la muerte. Primero libro de Salmos 1:1 dice, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? ¿Qué? Consejo de malos. Todas esas personas que hablan que esto ya no están considerados como malos, son falsos profetas, son asalariados, lo hacen por algo económico, no lo hacen para dar la verdad, no lo hacen para ayudarte a que conozcas a Yahweh, no lo hacen por eso, lo hacen porque ven un beneficio y tu gran ignorancia, que es lo que más se engordan por tu gran ignorancia. Sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores, que es lo que dice el hermano, la escritura, el comer puerco, el andar de idólatra. Ese es un camino de pecadores, homosexuales, lesbianos. ¿Y cuántas iglesias no aceptan a estas lesbianas, a estos transexuales? Hasta propias iglesias de estos hombres blancos desnudos están supuestamente dando el mensaje. Todos desnudos y es una congregación. ¿Dónde está eso escrito, pues? Por eso dice que el que cree en Yahweh Shai, como dice la escritura, ríos de agua de vida van a salir de él, de pura verdad. Sigue diciendo, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, ¿sí? En la ley. O sea, aquí hay que entender eso, está su delicia, hay un deleite en venir y conocer esta verdad. Hay vida en esta verdad, entender qué es lo que es este mensaje. El que se deleita en esto está para vida, no es cualquier cosa.
Y dice, y en su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado a corrientes de agua, ¿sí? El hombre lo considera como un árbol plantado a aguas, por eso acá mismo Yahweh Shai pone ese ejemplo, el que cree en mí. La agua representa esta verdad, esta doctrina de verdad, de vida. Dice que sigue diciendo el 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Pero no es así no es así en sus doctrinas, no es así con la iglesia católica o la cristiandad. Ahí no te dicen esto. Ahí lo único que te dicen es, ya estamos en la gracia y véngase, hey, empiézale a tocar. Ya sabes la que te dije, esa que los pone bien sentimentales para que aflojen el billete. Y hay que, a ver, búscate aquella contratadita que es chillona, la llorona, para que se ponga aquí a llorar y les dé a melancolía a todos. Eso es lo que hacen. Todos nosotros de ahí salimos. Hoy que podemos entenderlo, sabemos que eso hacen. Ellos lo que están viendo es ir a estos, ya viene, oh, aquel tiene buen trabajo, aquel esto, lo otro, arrímasela 2 veces. Eso es lo que en verdad hacen ellos. Ellos no te traen esta verdad, no te traen estas aguas de vida. No te están arrimando a ese río de agua de vida, no te están plantando acerca de ese río para que allí crezcas. No te están diciendo dónde está esta agua de vida. Son falsos profetas, instructores malos. Eso es todo, hermano. Papá, y es exactamente el mensaje. Esta gente sí, en estas iglesias sí son muy conocedores del Antiguo Testamento cuando te hablan de, oh, mira, ahí en el tiempo de Noé y Moisés y Eva y Adán, ahí. Pero cuando se trata de lo de la ley, sí, no, la ley sí fue cambiada, ¿no? La ley ahora ya está más laxa, ahora ya es más fácil, ¿no? Pues no te vayas creyendo de que ahora es más fácil. No vaya a ser que se te acabe el tiempo y el Señor te agarre en la machincuepa, creyendo que tú puedes pecar sin nada, ¿no? No vaya a ser que te agarre el Señor metiendo con las manos en la masa, donde no tienes que meter las manos, y lo hablo en el sentido físico. No vaya a ser que el Señor te agarre en el dinero o sobre una mujer que no es tuya, o haciéndole mal a un hermano a propósito, o algo así. No vaya a ser que el Señor te agarre en la machincuepa y entonces te lleves la sorpresa de tu vida. Pero ahí está la advertencia. Dale, Aishar. Y las escrituras te dicen que mientras vivas, mientras el hombre vive, la ley se enseñorea del hombre, ¿no? Y tienes que cumplir las leyes mientras vivas. Y como dice acá en el libro de Romanos 7:1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Y la ley se enseñorea del hombre mientras vive, ¿no? Porque no puedes anular la ley, y porque estarías en anarquía, ¿no? Y eso es satanismo. Y tengo otra escritura en Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impios, y cuando dejas la ley, por naturaleza vas a ir en los caminos del mundo, del montón, y vas a alabar a los impios, ¿no? Más los que la guardan contenderán con ellos. Y como dice las escrituras, ¿no? Que me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, ¿no? Y esta es la verdad, ¿no? Que la ley no ha sido anulada. Más los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Yahweh entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso, que perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de los glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El versículo 9, el que se aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y cuando no escuchas la ley, te apartas del Señor, te apartas tu oído de escuchar la ley, tu oración es abominación ante los oídos del Señor, ¿no? El Señor abomina tu oración. Eso, hermano. Papá, y ahorita que hablabas en eso, se me acordó, si te dice ahí en la escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh.
Bashim Yahushai, ¿cómo vas a temer a algo o a alguien si no conoces cuáles son sus reglas o su comportamiento? Es decir, pongo dos ejemplos. Primero uno, así del mundo. Oye, ¿me le puedo acercar así a un león y acariciarlo como si fuera un gatito ahí de la casa? Así, ven, bichito, bichito, chito, 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 ven, toma, mira, aquí te tengo tu ratón. Claro que no, porque tienes que conocer que ese animal es por instinto salvaje y no vaya a ser que tú vayas a terminar siendo la cena. Entonces dices, no, pues, si se trata de un león, mejor ese ratoncito que traía yo, pues mejor se lo echo por arriba de la jaula y ya, sabes cómo comportarte. Y lo mismo con Yahweh, para ir al extremo máximo. ¿Cómo le vas a temer al Señor si no sabes lo que el Señor le repatea? El Señor le repatea que tú andes diciendo mentiras, que te andes metiendo con la mujer que no es tuya, que andes robando, matando, metiéndote en chismes. ¿Sí? Entonces, si tú sabes eso, que eso está en las leyes, pues entonces dices, ok, entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer para no enojar al Señor. Y eso naturalmente te trae como diríamos, un enderezamiento de tus caminos, de tus cochinos caminos. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, si tú conoces las leyes y los mandamientos, sabes qué es lo que tienes que hacer para no hacer enojar al Señor, tienes un temor sano a Él y tu comportamiento se endereza. Así como lo podría yo resumir. Dale, hermano Shawal. Y quería sacar justo esto, ¿no? Porque estas iglesias te la vienen a charlar y te dicen, no, tienes que llevar los diezmos, ¿no? Al alfolí. ¿Y qué te dice Malaquías 3:10? Te dice, esto es lo que te saca. Dice, Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor Yahweh de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, ¿no? Les amaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla y téntenlo, póngame a prueba, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? De que está en el Antiguo Testamento. Entonces, si te están diciendo de que ya fue el Antiguo Testamento, entonces ya fue el diezmo, ¿no? Pero estos malditos lobos agarran todo lo que les conviene, ¿no? Y estos burros que no son ovejas hacen caso a este maldito lobo y no tienen discernimiento para poder decir, pero me han dicho de que ya no hay el Antiguo Testamento y ¿por qué me está pidiendo diezmo? Ese es el tema. Ese es el tema. Y es pura escritura que te estamos dando, no es interpretación de nosotros. Y tengo esta más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Yahweh, ¿no? Y el Espíritu Santo es la Escritura. Y el Espíritu, por la misericordia de Yahweh, Él nos ha dado el entendimiento de la Escritura, ¿no? Y por eso no es de que nadie nos va a enseñar. Tenemos que tener nuestros maestros, nuestros apóstoles de la Gran Piedra de Molino, que el Espíritu Santo, Yahweh, está trabajando con ellos. Y nosotros estamos dando solamente escritura, la misma Biblia que lee ese maldito lobo, ¿no? Que ese es ministro de Satanás, ¿no? Y toda su rosca se disfrazan de ministros de Dios, pero son ministros de Satanás, porque no te dan la verdad, ¿no? ¿Qué quiere decir, hermano? Y es yapá, porque una cosa lleva a la otra. Este conocimiento no es para todos. Solo los que entienden, solo los que tienen ese espíritu de Yahweh van a entender que esta ley es permanente. Los que no, son como esos que el Señor les tapó los oídos y los ojos y el entendimiento para que ni entiendan, ni oigan, ni vean, ni huelan, ni se la sospechen, para que el Señor ni los salve, para que se les quite. Entonces, sigue diciendo que ya no hay ley, entonces lo único que estás demostrando es tu ignorancia, lo único que estás mostrando es en qué costal te vas a ir a meter, en el de la salvación o en el de la perdición.
sigue diciendo, sigue creyendo que no le tienes que tener miedo al Señor, síguete creyendo que ya eres salvo, síguete creyendo más que cualquiera de tus hermanos, sigue sin reconocer quién es tu enemigo, sigue sin reconocer que esto es la verdadera esclavitud en la que estamos metidos, síguele y lo único que estás demostrando es quién eres, en cuál costal te vas a meter. Pero ahí está, ¿alguien tiene alguna otra escritura? Si no, yo tengo una para cerrar. O algún comentario. Dale, Hanan, ya. Comentario, hermano. Sí, yo también iba a leer esa escritura que sacó el hermano Shawala de Malaquías 3:10. Y eso es muy verdad porque yo lo digo por experiencia propia. Esa escritura es usada poco antes que se acaba la hora de mentira o 2 horas de mentira que sueltan estas iglesias o pastores. Y solamente para poderles dejar saber que saquen dinero. Ese es el anzuelo. Verdaderamente esa escritura es usada para que saquen su dinero. Que les dicen que trae a él, o sea, dale y yo te voy a dar. Y a Hawashai, hoy en día la ley no hay templo, no hay sacerdocio. Entonces esa escritura está fuera de orden. Además, esos no son ni levitas, para así poderlo decir. ¿De dónde reclaman el que les den a ellos? ¿Cómo van a reclamar ellos que se les dé lo que a los levitas se les pertenecía? Entonces, para que ustedes entiendan dónde los tienen, y un día que vuelvan a escuchar a esos, como los llama el hermano, o la escritura también, esos lobos rapaces, esas lacras, porque verdaderamente eso es lo que se dedican a lacrear. Consideres estas escrituras que hoy por medio del Espíritu y gracias a Yahweh Bashai pudieron ser sacadas. Considérenlas y considera la que te lee tu pastor, que es nada más esta para que el momento de sacarte tu ingreso. Es un comentario nada más, hermano, es todo. Y voy a traer esta última escritura para apoyar esta última idea de cómo el entendimiento es para bien pocos. No es que nosotros estemos presumiendo, porque una cosa es que lo entiendas, muchos son los llamados, y otra cosa es que el Señor te dé chance de pasar, y pocos los elegidos. Entonces, aquí nadie anda presumiendo de nada. Aquí más bien andamos humildes, haciendo el trabajo. Este es Mateo 13 y 34. Yahweh Shai siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Yahweh por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Así que al electo, y todavía sobre el electo, solamente al que él quería salvar, al que él quería darle ese mensaje. Así que por eso, si tienes ese discernimiento, lo más espiritual que te podemos decir es nada de que ya expiró la ley. Más vale que medites en la ley de día y de noche, como leyó uno de los hermanos. Tienes que meditar en la ley de día y de noche. No vayas a hacer respecto a Yahweh Bashina Ushai, y no vaya a ser que te vayas a topar con el mismísimo diablo y te vayas a meter en problemas, porque hasta Satanás le sirve a Yahweh Bashina Ushai, y no vaya a ser que en una de esas diga el Señor, dale un lleguecito a este. Y Satanás va a estar, perfecto, Señor, ya que me autorizaste, la forma de 28 se la voy a dejar caer. Con todo gusto, ya me la autorizaste, aquí traigo ya el sello y firma del Señor Yahweh Bashina Ushai, y ahí sea donde pierdas. Entonces, la reflexión es clara. Ponte a meditar en las escrituras, que además es para mejorar tu cochino comportamiento, porque no te estamos viniendo a decir nada más que deja de hacer lo malo, teme al Señor, endereza tus caminos, arrepiéntete. No te estamos diciendo cosas distintas, pero sí en el marco de la ley de Yahweh Bashina Ushai, de los verdaderos hebreos israelitas. Ahí está. ¿Algún comentario final, hermanos? Tengo aquí una escritura. Dale, bro. No sé si la sacaron, pero igual habla de la meditación de la ley. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley.
todo el día es ella mi meditación, el rey David. Realmente, quién eres tú para decir de que la ley ya no está? Si el rey David amaba la ley, realmente están perdidos, ¿no? Es lo que quiero decir, hermano. Ya está. Ahí está, pues preceptos y preceptos y preceptos, y el consejo sigue siendo el mismo. Reflexiona en lo que aquí has escuchado, que nada más es para tu bien. Endereza tu vida, deja de hacer lo malo, despiértate al entendimiento de lo que Yahweh Bashim Oshai quiere de ti. Y si sí lo entiendes, pues tienes una chance de ser parte del electo, y si no, como gustes, porque tampoco no vamos a andar rogándole a nadie. Y ahí está, es todo lo que tenemos para la lección de edificación de hoy. Vamos a terminar, como siempre, dando toda alabanza, gracia y honra a Yahweh, a Hashem, a Oshai, a Hashem Rahakadash. Dobles honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino, y un saludo a todos los hermanos de las 12 tribus dispersos por todo el mundo trayendo esta palabra en verdad y en sinceridad. Allí está, esperamos que estas palabras hayan sido de edificación para el electo, y hasta la próxima. Shalom. Shalom. Shalom.